Mi novio me pidió que apagara su computadora por él. Y fue entonces cuando vi su historial de chats. Una chica llamada Isaye le había preguntado, entonces, ¿cuándo te vas a casar conmigo? Félix se fue apresuradamente, sin siquiera tener tiempo de apagar su computadora. Me llamó, pidiéndome que fuera a casa sola y apagara su computadora. Félix es tanto mi novio como mi jefe. Su escritorio está justo enfrente del mío. Caminé hacia su escritorio, a punto de apagar su computadora. Pero entonces, un mensaje apareció en la pantalla. ¿Qué tal si tomamos fotos de boda durante el año nuevo? Mi corazón dio un brinco. Pero por fuera, me mantuve perfectamente tranquila. Todavía sonreía mientras me despedía de mis compañeros, ninguno de los cuales notó nada extraño. Sin dudarlo, me senté en el escritorio de Félix. El mensaje venía de una chica guardada bajo el nombre de Isaye. Mi mente comenzó a funcionar rápidamente. Rápidamente lo conecté todo. Isaye era la exnovia de Félix, un nombre que había escuchado una vez de uno de sus amigos. En una cena, alguien de repente dijo, Félix, vi a Isaye ayer. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la atmósfera en la mesa se congeló y todos se quedaron en silencio. Finalmente, Ryan habló y dijo, ¿qué sentido tiene mencionar a ella? La persona que la había mencionado se dio cuenta de su error y se rascó la cabeza, disculpándose, perdón, me pasé con la bebida. Su disculpa estaba dirigida a Félix. Félix se había quedado sin expresión, el ceño fruncido, sus largos dedos frotando inconscientemente su copa de vino. La atmósfera estaba tensa, y admito que me afectó. Así que le pregunté, ¿quién es Isaye? Él dijo, Isaye, mi exnovia. Félix no ocultó nada, fue directo al grano, lo que me hizo sentir un poco aliviada. Le pregunté, ¿qué pasó entre ustedes dos? ¿Por qué todos se ponen tan raros con eso? Félix, que estaba mirando su teléfono, de repente me atrajo hacia sus brazos. Me pellizcó la mejilla y sonrió, preguntando, ¿estás celosa? Le aparté la mano, no cambies de tema. Él suspiró y me abrazó más fuerte. Dijo, no es nada, solo tuvimos una mala ruptura. Quería preguntar más, pero Félix de repente me besó, besando el aliento y los pensamientos de mí. Siempre me había sido indiferente su exnovia. No me importaba ni sentía la necesidad de indagar más. Mientras no afectara nuestra relación, estaba bien con ello. Y en ese momento, era el momento perfecto para preguntar. Pero una vez que ese momento pasó, volver a preguntar me haría parecer mezquina. Así que, el nombre de Isaye fue empujado a la parte trasera de mi mente. Nunca esperé que resurgiera de una manera tan impactante. 6 y 7 Isaye, estoy en mi periodo, me duele mucho el estómago. ¿Necesitas ir al hospital? Isaye, no es necesario, escuché que una vez que estemos casados, ya no dolerá. Isaye, entonces, ¿cuándo te vas a casar conmigo? ¿Por qué lo mencionas de repente? Isaye, quiero casarme contigo, quiero estar contigo para siempre. Isaye, ¿qué tal si tomamos fotos de boda durante el año nuevo? Me parece bien. Isaye, jeje, voy a empezar a hacer dieta, no puedes llamarme gorda. No lo haré, te ves perfecta tal como eres. Isaye, solo estás intentando halagarme. Está bien, basta de eso. Ahora tengo que trabajar. Isaye, el trabajo es más importante que yo. Si no trabajo, ¿cómo voy a casarme contigo? De 6 de la tarde a cuando se fue a las 7 de la tarde, estuvieron chateando intermitentemente. Mientras tanto, él también estaba hablando conmigo. Me preguntó si quería pizza y dijo que me traería algo. Sugirió que fuéramos a ver una película este fin de semana. Dijo, después de la película, te haré alas de pollo con cola. Esta vez, quedarán perfectas. Félix es mi primer amor. Cuando comenzamos a salir, tenía muchas fantasías. Algunas eran buenas, otras malas. Me preguntaba, ¿qué haría si Félix me engañaba o se volvía afectuoso con otra persona? Pensé que lloraría a mares y estaría destrozada.
o me alejaría sin mirar atrás. Pero en ese momento, me sentí completamente tranquila. Había un poco de pesadez en mi pecho, una falta de aire. Pero no perdí el control, no me derrumbé. El historial de chat era largo. Seguí desplazándome. 15 de junio, 1:27 Isaye, Bubú, me están saliendo granos en la cara. ¿Qué pasó? Déjame ver. Isaye, no quiero que lo veas, se ve horrible. Está bien, solo envíame una foto, te ayudaré a encontrar algo. Isaye, no te voy a enviar una foto. ¿Por qué siempre quieres ver mis fotos feas? ¿Solo quieres mirarlas y luego dejarme? Isaye, ¿ya no me amas? Isaye, ¿me vas a dejar? Isaye, me prometiste que siempre estarías conmigo. Lo siento, no miraré más, no te enojes. Te compraré algo para tu alergia y te lo enviaré. Recuerdo, hace una semana, Félix de repente trajo a casa 2 cajas de mascarillas para la cara. Tenía curiosidad, ¿por qué de repente compraría mascarillas para la cara? Dijo, alguien me las dio. Estaba aún más confundida. ¿Quién te dio mascarillas? ¿Un chico o una chica? ¿Para qué? Él me metió las mascarillas en las manos. Son para mi novia. Añadió, es de una amiga de un salón de belleza. No nos hemos visto en un tiempo, y como escuchó que estoy saliendo, me dio 2 cajas de mascarillas. Ella espera que cuide su negocio en el futuro. Esa explicación tenía sentido, así que no indagué más. Ahora que lo pienso, las mascarillas eran un regalo, pero sospecho que fue Félix quien compró algo para sí mismo. Félix, ¿cuántas cosas me has mentido? 13 de junio, 8:27 Isaye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no contestas el teléfono ni los mensajes? ¿A dónde fuiste? No sabes que me preocupo por ti. Isaye, Félix, te lo ruego, no me hagas no poder encontrarte. Lo siento, cena de la empresa, me embriagué. ¿Podemos hablar mañana? Recuerdo claramente el 13 de junio, de hecho, fue una cena de empresa. El desempeño de la empresa fue excelente en junio, y todos estaban de buen ánimo. Especialmente Félix. Aceptaba cada trago que le ofrecían. Cuando la fiesta terminó, estaba tan borracho que ni siquiera podía mantenerse en pie. Nos tomó a todos llevarlo de vuelta a casa. Estaba fuera de aliento y exhausta. El dormitorio olía a alcohol, así que abrí la ventana para airearlo y le llevé una cubeta de agua para limpiarlo. Cuando comencé a lavarle la cara, se despertó. Parpadeó con los ojos borrosos, y al darse cuenta de que era yo, me atrajo hacia sus brazos y me llevó a la cama. Me presionó contra su abrazo. Dijo, esposa, te amo tanto. No pude soportar que me llamara esposa. Cada vez que lo hacía, mi corazón se aceleraba. Esta vez no fue diferente. Sentí que mi corazón estaba recubierto de miel, dulce y cálido. Pero aún así, me solté de su abrazo. Anda, duerme, yo aún necesito ducharme. Dijo un suave y juguetonamente dijo, entonces, apúrate, no puedo dormir sin ti. Llevé la cubeta de agua fuera, y justo antes de salir, lo vi coger su teléfono, aparentemente respondiendo el mensaje de alguien. Dije, deja de mirar tu teléfono, descansa. Él rápidamente lo puso abajo. Está bien, no miraré más, voy a dormir. Dijo esto mientras cerraba los ojos, luciendo completamente obediente. Entonces, ¿realmente estaba respondiendo los mensajes de Isaye en ese momento? Qué irónico. Lo que pensaba que era una relación perfecta, en realidad, era él siendo tan indeciso. Seguí desplazándome por el historial de chat hasta el principio. 9 de mayo, 11:47 de la noche Isaye, ¿podemos empezar de nuevo? Fue mi culpa antes, cambiaré. Por favor, no me dejes. Félix respondió, está bien. ¿Todavía no te vas? Alguien tocó la mesa. Me asusté, cerrando rápidamente la ventana del chat. Al levantar la vista, vi a Evan. Evan me miró en silencio.
¿Qué pasa? ¿Te asustaste tanto? Suspiré aliviada. No, solo me asustaste al aparecer de repente. Evan se rió en voz alta. No sabía que eras tan fácil de asustar. Sonreí de vuelta. Él preguntó, ¿no te vas a ir ya? Respondí, estaré justo detrás. Está bien, entonces me voy primero. Nos vemos mañana. Cuando Evan se fue, la sonrisa en mi rostro se desvaneció al instante. Abrí su aplicación social, con la esperanza de encontrar a Isaye. Pero después de revisar todos sus grupos de amigos, no estaba allí. De repente, mi corazón dio un vuelco. El primer grupo, titulado Especialmente cercanos, mostraba 2/2. Y Isaye estaba listada, justo debajo de mi foto de perfil. Mi mano se sintió algo entumecida. Félix y yo nos conocimos en junio del año pasado, y ahora han pasado exactamente 2 años. Debido a algunas razones desagradables, dejé mi último trabajo hace 2 años. Durante los 2 meses siguientes a mi renuncia, vagaba por la vida, como un zombi. Durante esos 2 meses, me robaron 2 teléfonos, perdí una unidad USB, extravié 370 yuanes y rompí 5 vasos de vidrio. Vivía de comida para llevar y snacks en un apartamento alquilado. Clara ya no pudo soportarlo más. Me arrastró fuera del apartamento y pasamos 2 días juntas. Ella dijo, deberías buscar trabajo. Le dije que no tenía prisa y que iría a Pekín, Shanghái o Cantón una vez que obtuviera mi licencia de conducir. Clara me preguntó por qué elegía esas ciudades. Le dije que no era que tuviera que ir a esas ciudades, solo quería mudarme a una nueva ciudad. Ese era mi plan. Pero las cosas no salieron como lo planeé. Me quedé atrapada en el tercer examen de manejo, fallando 3 veces. El instructor dijo, ¿lo intentamos de nuevo? Nunca te rindes. Agité la mano, déjame tomar un descanso. Sentí que no iba a obtener mi licencia de conducir pronto. Así que, seguí el consejo de Clara y comencé a buscar trabajo. Envié muchos currículums. Todas las respuestas me pedían que fuera a una entrevista. Pero después de un largo periodo de apatía, no sentía ganas de moverme o ir. Luego, hubo una empresa que me agregó en QQ y comenzó a chatear conmigo en línea directamente. Me preguntaron sobre mi experiencia laboral y luego me explicaron su paquete de beneficios. La persona dijo, si estás interesada, ven a ver nuestro ambiente de oficina. Fue bastante divertido. Todos los demás querían que yo fuera a verlos, pero este quería que yo fuera a ver la empresa. Nuestra conversación fue agradable. En mi mente, imaginaba la apariencia de la persona. Me imaginaba que tendría unos 30 años, ligeramente pasado de peso, siempre sonriendo, como un Buda alegre. Pensé que su dedo anular estaría usando un anillo de bodas. Debía ser un hombre en su mejor momento, con esposa e hijos. Me dejó su número de teléfono. Dijo que su apellido era I. Me dijo que lo llamara si quería visitar la empresa. Pero honestamente, no quería ir. Pero luego el instructor me llamó para practicar. La escuela de manejo estaba muy cerca de la empresa. Dudé. Tal vez debería ir después de todo. Ya que estoy fuera, puedo manejar una cosa o dos. Llegué a la dirección que me dio. Llamé, pero era un número muerto. El sol estaba abrasante y me sentía irritable. Ya no quería ir a la entrevista. Pero justo antes de irme, me detuve. Pensé, olvídalo, ya que estoy aquí. Así que le envié un mensaje diciéndole que su número no era accesible. Me pidió que le diera el número. Luego mi teléfono sonó, y el número solo era un dígito diferente del que tenía guardado. Fue un poco incómodo. Él preguntó, ¿dónde estás? Voy a recogerte. Mis oídos se estremecieron. Su voz era baja y ligeramente ronca. Sonaba genial. Y muy joven. Cuando lo vi, me sorprendí aún más. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Era alto y delgado, vestido con ropa casual ligera. Lo más llamativo era lo increíblemente guapo que era. Era tan atractivo,
como ese señor de la universidad al que todos miraban. Más tarde, pensé a menudo en lo afortunada que fui de conocer a Félix. Si alguno de los pasos hubiera sido diferente, tal vez no lo habría conocido. Terminamos los detalles del trabajo en media hora. Todo el proceso fue agradable, y me dejó una buena impresión, soleado, amable y accesible. Pero cuando realmente comenzamos a trabajar juntos, me di cuenta de que estaba equivocada. Era un capitalista despiadado, estricto y severo. Las personas en el departamento de negocios a menudo eran gritos tanto que dudaban de su propia existencia. Todos suspiraban, diciendo que antes le llamaba pequeño bebé, antes de que se unieran, pero ahora no eran más que bocadillos inútiles. Los hombres, qué cambiantes. Resulta que no fui la primera en que engatusó para entrar a la empresa. Más tarde, después de que estuvimos juntos, me quejé con él. Él se encogió de hombros con indiferencia. No puedo evitarlo. La sucursal es nueva, y es difícil desarrollar el negocio. Es difícil mantener a la gente, difícil contratar. Así que tuve que usar mi encanto. Dicho esto, me sujetó y levantó las cejas, diciendo, no es por mi aspecto que te atraíste. Lo llamé descarado. Él respondió, ¿por qué ser descarado? Te quiero. Después de regresar del trabajo, ya eran las 9 de la noche, Félix aún no había llegado a casa. Había un evento de cena esa noche, muy importante, y él había ido con algunas personas del departamento de negocios. En esta situación, no podía llamarlo ni enviarle mensajes. Solo tenía que esperar. Así son los adultos. Incluso si quieren hacer un berrinche, tienen que esperar el momento adecuado. Pero no soy del tipo paciente. Si algo me molesta, no puedo simplemente aguantarlo. Así que, sobre Isaye, sobre su exnovia, sobre empezar de nuevo, sobre las fotos de boda, tenía que darme una explicación. Félix regresó a la 1:30 de la mañana. Cuando me vio sentada en el sofá, se sobresaltó. ¿Por qué no estás dormida? No te dije que no me esperaras. Mirando su rostro cansado, le pregunté, ¿estás cansado? Él se acercó y me abrazó fuerte, acurrucándose en mi cuello como un koala. Dijo, estoy agotado. Déjame recargar un poco. Lo empujé suavemente. Ve a ducharte y despabilate, luego hablamos. Félix me miró preocupado. ¿Qué pasa? Cariño, no me asustes. Le dije, solo ve a ducharte primero. Félix se quedó quieto, su voz suave mientras preguntaba, ¿hice algo mal? Pensé que estaba lo suficientemente calmada. Pero cuando vi a Félix, no pude controlar el temblor en mi cuerpo. Incluso mi voz temblaba. Sabía que debía mantener la calma. Lo empujé de nuevo. Ve a ducharte primero, hablamos pronto. El rostro de Félix estaba pálido, pero finalmente fue al baño. Él me había dicho una vez que su mayor temor era escuchar estas 4 palabras de mí, tenemos que hablar. Dijo que cada vez que decía eso, sentía que yo era una maestra estricta, y él era el estudiante que cometió un error y no sabía qué hacer. Agregó, cada vez que lo dices, siento que me vas a dejar. Sonreí y dije, ¿cómo podría pasar eso? Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Soy una persona racional, y le tengo miedo al sufrimiento. Si me siento amenazada en una relación, mi instinto es huir. Pero mi lado racional me decía que debía entender la situación antes de huir. No me gustaba que las cosas terminaran sin resolución. Incluso si me fuera, necesitaba que todo estuviera claro y comprensible. Félix tardó 10 minutos en la ducha. Cuando se sentó frente a mí, su cuerpo estaba tenso, su actitud rígida. Y no pude aguantar más. Le entregué mi teléfono. En la pantalla estaba el historial de chat que tomé, su conversación con Isaye. Dije, Félix, considerando que nos conocemos desde hace 2 años y hemos estado juntos tanto tiempo, sé honesto conmigo. No mientas. Félix miró el teléfono. Al siguiente segundo, de repente levantó la mirada hacia mí. Su mirada temblaba y el pánico inundó su rostro. Dijo, cariño,
déjame explicarte, no es lo que piensas. Félix dijo que Isaye era la sobrina de Victoria. Conocía a Victoria, una accionista de la empresa matriz y superior directa de Félix. Si Félix había llegado a su posición actual, fue gracias al apoyo y ayuda de Victoria. Si Félix era una joya rara, Victoria era su patrocinadora, quien reconoció su potencial. Félix dijo que Isaye lo había perseguido durante mucho tiempo, pero nunca había aceptado. Victoria no pudo soportarlo más y le dijo, nuestra Isaye tiene un buen temperamento y es hermosa. ¿Qué le pasa para que no la puedas ver? Esas palabras fueron bastante duras. Después de pensarlo durante toda la noche, Félix aceptó. Dijo, aunque no tengo sentimientos fuertes por Isaye, no la desagrado. Pensé que los sentimientos podrían crecer con el tiempo. Pero antes de que tuvieran la oportunidad de construir esa conexión, las cosas empezaron a ir mal. Isaye era posesiva e insegura. Ya fuera en el trabajo o fuera de él, necesitaba saber la ubicación de Félix en todo momento. Revisar su teléfono era solo el principio. Ella revisaba las grabaciones de la cámara del tablero del auto de Félix, lo seguía a todas partes. Si no podía contactarlo, llamaba a todos los que conocían a Félix, incluyendo a sus amigos, compañeros de trabajo, clientes, e incluso a los padres de Félix. Si Félix no respondía en más de una hora, ella se ponía histérica, lloraba, hacía rabietas, incluso se lastimaba a sí misma o a otros. No permitía que ninguna otra mujer estuviera cerca de Félix. Una vez, porque Félix había intercambiado algunas palabras con la recepcionista mientras recogía un paquete, ella empujó a la recepcionista por las escaleras. Para entonces, tanto Félix como Victoria se dieron cuenta de que Isaye estaba desequilibrada. Así que Félix rompió con ella. Pensó que todo había terminado. Pero resultó ser el comienzo de su pesadilla. Isaye se negó a dejarlo ir. Aparecía en todas partes donde Félix iba, incluso se arrodilló en público por él. Lo más aterrador fue que ella copió las llaves de la casa de Félix en secreto. Se metió en su cama mientras él dormía. Félix casi llama a la policía, pero al final se contuvo. Le entregó el problema a Victoria. Victoria no había anticipado que Isaye llegara tan lejos. Entonces, él y Félix lo discutieron y decidieron que Félix debería empezar de nuevo en otra ciudad. Así fue como terminó en esta sucursal. En ese momento, Félix tenía una oportunidad de ascenso. Un futuro brillante lo esperaba. Pero por culpa de Isaye, tuvo que renunciar a ello. Félix dijo, empezar de nuevo no fue un gran problema. Era joven, y todo era posible. Así lo pensaba en ese momento. Le pregunté, ¿qué pasó después de eso? Dijo, Isaye se suicidó. ¿Recuerdas el día que aprobaste tu examen de manejo? Te prometí que te llevaría a cenar y al cine, ¿lo recuerdas? Asentí. Lo recordaba bien. Porque ese día, estaba tan decepcionada de Félix. Me uní a la empresa en junio, pero no obtuve mi licencia de conducir hasta agosto. En ese momento, Félix y yo aún no estábamos juntos. Pero nos habíamos hecho buenos amigos. Charlaríamos, iríamos a comer, hablando de cosas de las que nunca nos cansábamos. Incluso me acompañó a una cita a ciegas una vez. Me encantaba pasar tiempo con él, y pensaba que a él también le gustaba. Ese día, estaba tan estresada por mi examen de manejo. Félix estaba allí a mi lado, consolándome. Ese día, había olvidado mi identificación en casa. Pero no había tiempo para regresar a buscarla. Estaba a punto de rendirme, pero entonces recibí una llamada de Félix. Su voz ronca llegó a través del teléfono, diciendo, lo he cronometrado perfectamente para animarte. No tengas miedo, solo haz lo mejor que puedas. No pude contener mis lágrimas. Lloré en el acto. Félix preguntó urgentemente, ¿qué pasa? Le dije que había dejado mi identificación en casa. Escuché ruidos de golpe, el sonido de una puerta cerrándose, pero su tono se mantenía tranquilo mientras decía, no llores, está bien. Te la llevaré. 40 minutos después, Félix llegó a mi casa,
encontró la llave de repuesto, cogió mi identificación y me la trajo al centro de exámenes. Estaba hecho un desastre. Con pijama, pantuflas, barba sin afeitar, el cabello desordenado. Pero para mí, se veía como mi salvador. Aprobar el examen, y cuando salí del aula de exámenes, descubrí que Félix no se había ido. Estaba durmiendo en el coche. Más tarde, supe que se había quedado despierto hasta las 3 de la madrugada para animarme, poniendo una alarma solo para estar allí conmigo. Dijo, te llevaré a cenar y veremos una película para celebrarlo. Acepté. Me llevó a casa, luego volvió a descansar. Habíamos acordado encontrarnos a las 5 para cenar en un restaurante. Llegué a las 4:30. Antes de irme, le envié un mensaje, pero no respondió. Pensé que tal vez todavía estaba durmiendo. A las 5, aún no había llegado. Pensé que tal vez acababa de despertar. A las 6, aún no estaba allí. Llamé, pero su teléfono estaba apagado. A las 7, aún no llegaba. Y su teléfono seguía apagado. Estaba realmente preocupada, así que llamé a mi asistente, Gavin. Gavin dijo que él había salido de la ciudad. No hubo desaparición, ni incidente, solo que tuvo que irse por algo. Pero no me lo dijo. Al menos podría haberme avisado, para que no estuviera esperando sin rumbo, pero no lo hizo. Estaba molesta y decepcionada. Esa vez, desapareció durante una semana. No nos contactamos ni una sola vez durante esa semana. Cuando regresó, nuestra relación estaba en su punto más bajo, y ni siquiera podíamos tener una conversación normal. Y no ofreció ninguna explicación. Félix dijo, ese día, Isaye me llamó como loca. Colgué, ella siguió llamando, así que la bloqueé. Luego cambió de número. Finalmente, me envió un mensaje desde un número desconocido, y solo contenía una foto. Era una foto de la muñeca de Isaye, con la muñeca sangrienta empapando la alfombra. Félix se horrorizó y rápidamente llamó a Victoria. Cuando rompieron la puerta, encontraron a Isaye inconsciente. La llevaron de urgencia al hospital. No fue grave, solo una gran pérdida de sangre. Pero Isaye no podía ser controlada. Se rasgó la herida, negándose a recibir una transfusión, destrozando cualquier cosa que pudiera conseguir. Su única demanda era, quiero a Félix. Victoria le suplicó a Félix que fuera a ver a Isaye, al menos para que no muriera. ¿Qué tan pesado es el peso de la vida de una persona? Pero Félix no pudo soportarlo. No tuvo más remedio que irse inmediatamente. Dijo, la familia de Victoria finalmente se dio cuenta de lo grave que estaba la situación de Isaye. Le encontraron un terapeuta. Yo estuve con ella durante una semana, acompañándola a las terapias y ayudándola a recuperarse. Escuché el relato de Félix con una expresión vacía. Le pregunté, ¿así que nunca cortaste el contacto con ella en estos 2 años? Félix negó repetidamente con la cabeza. Cuando decidí estar contigo, le dije a sus padres y corté todo contacto con ella. ¿Está bien? Félix respondió, después de un tiempo de tratamiento, está mucho mejor. Sus padres la enviaron al extranjero. Pensé que nunca volvería a saber de ella, que todo había terminado. Pero claramente, no fue así. Le pregunté, ¿cuándo volviste a ponerte en contacto? Félix levantó cansadamente la mano para cubrirse los ojos. El 1 de mayo. Publiqué una foto tuya en mis redes sociales. El 1 de mayo, fuimos de viaje. Frente a una cascada, me tomó una foto en su espalda. Era una foto que a los dos nos gustaba mucho. La publicó directamente en las redes sociales. Dijo, déjame presentar a nuestra pequeña dama. Era la primera vez que publicaba una foto mía. No me había importado antes cuando no publicaba nada. Porque nunca escondió nuestra relación frente a nadie. Ahora, sin embargo, cuando la publicó, me sentí feliz, incluso un poco tímida. Lo regañé de manera juguetona, ¿por qué publicar esto? Él dijo con confianza, ¿qué pasa? No puedo publicar una foto de mi hermosa esposa.
De repente, recordé algo que Van me había dicho antes. Él había dicho, siempre están tú y el jefe mostrando su amor el uno al otro de manera gratuita. Lo miré confundida, sin entender lo que quería decir. Él explicó, es solo el jefe publicando en redes sociales, ¿por qué desapareció una hora después? Más tarde, cuando revisé mi teléfono, descubrí que seguía allí, así que supuse que el problema era de Van y no le di mucha importancia. Ahora, parecía que el problema no estaba en Evan. Le pregunté a Félix, entonces, esa publicación estaba configurada como, solo yo. Félix respondió con un suave, Aunque ya lo esperaba, mi corazón aún se apretó. Félix continuó, no sabía cuándo ella usó una cuenta falsa para agregarme en WeChat. En cada festivo y en mi cumpleaños, me enviaba buenos deseos. No le di mucha importancia, solo supuse que era un saludo masivo de algún vendedor. Félix realmente no sabía que era Isaye. Cuando se enteró, no se sintió tocado, se horrorizó. El pensamiento de que Isaye lo había estado observando durante tanto tiempo casi lo rompe. Isaye le enviaba mensaje tras mensaje, preguntándole por qué la había traicionado, preguntando por qué no la había esperado, diciendo que no podía vivir sin él, rogándole que no la dejara. Y Félix la bloqueó nuevamente. Pero solo 20 minutos después, Victoria llamó. Dijo, estás tratando de matar a Isaye. Isaye había ido al tejado, diciendo que si no veía a Félix en 10 minutos, se tiraría. Félix cedió una vez más. Desbloqueó su número y la convenció de bajar por videollamada. Solo entonces se enteró de que la familia de Isaye le había hecho una promesa. Mientras siguiera su tratamiento y se recuperara, Félix estaría con ella. Así que después de 2 años, las cosas habían dado un giro completo. Félix tuvo que fingir ser el novio de Isaye para mantenerla viva. Después de escuchar la explicación de Félix, de repente me sentí impotente. Casi desearía que realmente hubiera estado engañando y jugando. De esa manera, podría estar en la posición moral alta y acusarlo, luego irme sin pensarlo 2 veces. ¿Pero qué significa esto ahora? Parecía ser una víctima en todo esto. ¿Y yo? ¿Qué se supone que debo hacer? Tengo que soportar que mi novio esté enamorado de otra persona, siendo ambiguo con ella. Félix, con los ojos rojos, tomó mi mano. Serena, no hagas esto. No te quedes en silencio. Aparté mi mano, cansada. Ve al cuarto de huéspedes esta noche. Descansa, tenemos trabajo mañana. Félix bajó la cabeza. Serena, no hagas esto. Esta persona frente a mí, pensaba que pasaría mi vida con él. Verlo así también me entristeció. Félix, dame un tiempo para calmarme, necesito tiempo para pensar. No lo necesitas. Félix de repente se levantó. Agarró su teléfono de la mesa. Lo puso frente a mí y, justo delante de mis ojos, borró toda la información de contacto de Isaye. Dijo, antes, manejé las cosas mal. Estaba equivocado, esto no volverá a pasar. Continuó, Serena, no necesitas calmarte. No necesitamos tomarnos un respiro. Félix y yo comenzamos a salir 6 meses después de conocernos. Debido a sus ausencias inexplicables, nuestra relación tocó fondo. Pero trabajábamos en la misma empresa y él era mi superior, así que no podíamos evitar hablar. Poco a poco, nuestra relación comenzó a recuperarse. Más tarde, él se disculpó, diciendo que no había cancelado sin razón. Dijo que fue solo una emergencia. Asentí y le dije que lo entendía. Parecía que nuestra relación había mejorado nuevamente. Pero sentía que había algo entre nosotros. Fue entonces cuando comencé a pensar en renunciar. Quería mudarme a otra ciudad, a un lugar nuevo. Pero dudé. No soy una persona con mucho espíritu de lucha. Félix una vez comentó sobre mí, diciendo, tu personalidad, dicho de manera amable, es que estás contenta con lo que la vida te da. Pero dicho de manera dura, simplemente no tienes ambición. Dijo, parece que no tienes nada por lo que realmente sientas pasión. Me preguntó, ¿hay algo que,
cuando lo tengas, no querrías soltarlo. Dije que no. Así como sabía que me gustaba él, pero aún quería irme de esta ciudad. Esta ciudad me dio vida, me crió, pero no me gustaba. Pero, ¿me gustan otras ciudades? Espero algo de otras ciudades. Honestamente, no. Solo quería empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Más tarde, le pregunté a Félix, quitando tu posición como líder, como amigo, ¿crees que debería quedarme aquí o irme a otra ciudad? Félix no respondió por mucho tiempo. No contestó hasta tarde en la noche. Pero por la mañana, lo único que quedaba en el chat era una notificación de retiro de mensaje. Le pregunté qué había enviado. Él dijo, Sal, te sacaré. Más tarde, Félix me dijo que solo había escrito 2 palabras, no te vayas. Cuando recibió mi mensaje, estaba preparando un contrato. Dijo que el contrato era muy importante, ya que tenía que ver con su desempeño en el próximo trimestre. Pero cuando le dije que quería renunciar, su mente ya no estaba en el trabajo. Siguió escribiendo y borrando mensajes. Quería analizar racionalmente los pros y los contras conmigo, quería, emocionalmente, mantenerme aquí. Pero al final, las únicas palabras que pudo enviar fueron 2, no te vayas. Y esas 2 palabras también las retiró. Le pregunté por qué hizo eso. Dijo, supongo que tenía demasiado miedo. No lo entendí en ese momento. Pero ahora, creo que lo entiendo. Al final, Félix y yo dormimos en cuartos separados, la primera vez desde que nos mudamos juntos. Pensé que no podría dormir. Pero cuando me acosté, me quedé dormida de inmediato. Dormí toda la noche, sin sueños, hasta que sonó la alarma. Cuando salí de la habitación, Félix ya había hecho fideos. Me sonrió, ya estás despierta. Ven a desayunar. No actué. Me senté en la mesa, honestamente. Debido a nuestros horarios de trabajo ocupados, rara vez teníamos tiempo para cocinar en casa. Así que el desayuno se convirtió en nuestro pequeño ritual especial. Los lunes, miércoles y viernes, Félix hacía el desayuno, los martes, jueves y sábados, yo lo hacía. No necesitábamos nada elaborado. Solo queríamos esa calidez simple y cotidiana. El desayuno de hoy era el mismo de siempre, la única diferencia era la atmósfera tranquila entre nosotros. Y luego, el teléfono de Félix sonó, rompiendo el silencio. Echó un vistazo al teléfono sobre la mesa, su mano sosteniendo los palillos se congeló. Sin dudarlo, colgó y bloqueó el número. Justo cuando terminó de hacer eso, llegó otra llamada. Colgar, bloquear. La tercera, colgar, bloquear. La cuarta, colgar, bloquear. Todos los números no tenían etiquetas, pero todos venían del mismo lugar. El constante bombardeo de llamadas me hizo sentir asfixiada, como si el aire a mi alrededor se estuviera cerrando. Dije, solo respóndela. Félix recogió el teléfono, pero en lugar de contestar, lo apagó. Me dio una sonrisa forzada y dijo, rápido, come, aún tenemos trabajo. Félix era una persona muy amable en privado. Cuando le prestaba toda su atención a alguien, nadie podía resistirse a él. Al menos yo no podía. Yo era una persona muy pasiva en las relaciones. Podía ser el tipo de persona que, aunque me gustaras, nunca te lo haría saber. Así que aceptaba la iniciativa de Félix, pero no daba el primer paso yo misma. Después de decirle que estaba pensando en renunciar, la actitud de Félix hacia mí dio un giro completo. Me invitaba frecuentemente a comidas y películas, buscaba oportunidades para charlar y me daba regalos. Llenó casi todo mi tiempo libre. Estaba confundida, incierta sobre lo que él intentaba hacer. Hasta que un día, después de una película, me llevó a casa. Cuando salimos del coche, me acorraló junto al asiento del pasajero. Dijo, te he estado persiguiendo tanto tiempo, ¿no me puedes dar un poco de ánimo? Me quedé congelada, ¿me estás persiguiendo? Félix también se sorprendió, luego se cubrió la cara con la mano. Ah, eso fue un fracaso. Y así, la persecución de Félix hacia mí pasó de ser algo sutil a algo directo.
Más tarde, le pregunté, ¿cuándo empezaste a gustarme? Dijo, fue cuando todos pensaban que estaba tan feliz, pero tú fuiste la única que me preguntó por qué estaba triste. Recordé ese momento. Fue durante una cena de empresa. Todos estaban de buen humor porque, después de mucho esfuerzo, habíamos conseguido un gran trato. Félix estaba entusiasmado, sosteniendo una copa de vino en una mano y un cigarrillo en la otra, sin dejar de sonreír. Pero en esa sonrisa, vi ironía y tristeza. Más tarde, salí al baño y me encontré con Félix. Estaba apoyado en la ventana, un cigarrillo en la boca, mirando afuera, con una sonrisa en los labios. En ese momento, todavía tenía algo de miedo hacia él. Pero tal vez el alcohol me dio valor, así que curiosamente le pregunté, ¿hoy estás tan feliz? ¿Qué te hace estar triste? Recuerdo que su expresión estaba atónita, perdida. Finalmente, levantó una ceja y dijo, ¿cómo es que tienes mala vista a tan joven? No me importó su sarcasmo. Le di una palmada en el hombro y lo tranquilicé, está bien, hay gente fuera cuya vida es incluso más difícil que la tuya. Tú estás bien. Félix soltó una risa ligera y me presionó, ¿qué quieres decir con, ¿estás bien? En ese momento, no estaba pensando con claridad por el alcohol, así que pensé durante un largo rato y dije, eres guapo. Le pregunté a Félix, entonces, ¿estabas triste por Isaye en ese entonces? Félix negó con la cabeza, diciendo, si no hubiera venido aquí a tomar el control de la sucursal, habría sido gerente de proyectos en la oficina central. Dijo, ese día, estábamos emocionados por un trato de 500,000, mientras que el actual gerente de proyectos había cerrado un trato de 20 millones. Félix extendió su mano derecha y tomó la mía. Venir a esta ciudad ha sido difícil, todo ha sido malo. Pero lo único por lo que estoy agradecido es haberte conocido a ti. Mis ojos comenzaron a arder. Giré la cabeza, levanté la vista, y entrelazamos nuestros dedos. En ese momento, quería enfrentar todo con él. Pronto llegamos a la empresa. Tan pronto como el auto se detuvo, el teléfono de Félix volvió a sonar. Era Victoria. Mis músculos se tensaron instintivamente. Al intentar alcanzar la puerta para escapar, Félix me agarró la mano. Respondió el teléfono. La voz cansada y resentida de Victoria llegó a través del auricular. Félix, ¿qué has hecho esta vez? No te importa Isaye. ¿Quieres llevarla al suicidio? Félix apretó mi mano. Victoria, estoy enamorado. Victoria hizo una pausa. Lo sé, está bien, no necesitamos que realmente estés con Isaye. Solo trátala como una amiga en línea, habla con ella, chatea con ella. Pero, Victoria, no puedo arrastrar a Isaye para siempre. Estabas bien antes, el tono de Victoria se volvió urgente. Es tu novia la que no está de acuerdo. Déjame hablar con ella, pásame el teléfono. Victoria, no se trata de mi novia. Es que ya no quiero más. Félix, estamos hablando de una vida aquí. Si no fuera por ti, Isaye, ella no habría. Pero, Félix interrumpió, su voz rasposa, ¿pero qué he hecho mal? También soy una víctima. Por su culpa, perdí mi trabajo, y ahora ni siquiera puedo tener una relación normal. ¿Qué he hecho mal exactamente? Ese día, Victoria permaneció en silencio durante un largo tiempo. Finalmente, dijo, entiendo. Nadie supo qué quiso decir con entiendo. Pero al menos durante la siguiente semana, Félix no recibió más llamadas de números desconocidos. Parecía que Isaye había desaparecido de nuestras vidas. O tal vez su presencia no era más que una ilusión. Pero tenía la sensación de que las cosas no se resolvían tan fácilmente como parecían. Esta mañana, Félix me sacó de la cama. Dijo que quería hacer tartas de huevo para mí. Estaba indefensa, tratando de sugerir que mejor pidiéramos comida para llevar. Pero me pellizcó la nariz y, con una cara seria, dijo, esto es lo que se llama vivir con un poco de estilo. Félix se apresuró a la cocina, preparando los ingredientes mientras consultaba una receta en línea. Yo comencé a cepillarme los dientes lentamente mientras me apresuraba.
Justo entonces, sonó el timbre. Me enjuagué rápidamente la boca y corrí a abrir la puerta. Nunca había conocido a Isaye en persona, pero cuando abrí la puerta y vi a la chica de pie afuera, supe de inmediato que era ella. Su rostro estaba pálido, su cuerpo delgado, y parecía frágil, como si pudiera colapsar en cualquier momento. Pero su mirada estaba completamente en desacuerdo con su delicada apariencia. Me miraba fijamente, sus ojos brillando con resentimiento y odio. Me hizo acelerar el pulso de miedo. Nunca había sentido tanto odio de alguien antes. Casi instintivamente, cerré la puerta de golpe. Pero Isaye fue más rápida, su brazo se metió por la rendija. ¡Ah! Grité sorprendida. Isaye gruñó suavemente. A través de los dientes apretados, escupió, así que sabes que eres la amante, ¿eh? Demasiada vergüenza para mostrar tu cara. Sus palabras me hicieron revivir mi estómago. Pero su estado fue suficiente para hacerme querer evitar perder más palabras con ella. ¿Qué pasa?, preguntó Félix, al oír el alboroto. Cuando vio a Isaye, su rostro palideció. Rápidamente dio un paso adelante y me puso detrás de él. Pero su movimiento solo provocó más a Isaye. Ella gritó, «Es por ella, ¿verdad? Es por ella que no vas a estar conmigo». «Félix, ¿cómo puedes tratarme así? Soy la única que moriría por ti. Todo es por ti». La cara de Isaye se retorció de ira mientras se lanzaba hacia mí. «Todo es por ti. Una amante como tú se atreve a entrar aquí. ¡Qué descaro! ¿Sabías que Félix tenía novia y aún así lo seguías acosando? ¿Hasta qué punto eres baja?» Félix trató de detenerla, pero tuvo miedo de usar fuerza y solo pudo dejar que ella lo golpeara y rasguñara. «Serena, llama a Victoria». Sabía que debía escuchar a Félix, sabía que no debía discutir con alguien claramente inestable mentalmente. Pero al escuchar las palabras viciosas que salían de la boca de Isaye, ya no pude contenerme. «Isaye, basta. Tú y Félix terminaron hace mucho tiempo. Ahora yo soy su novia». Los ojos de Isaye se pusieron rojos de furia, y me miró con una mirada fulminante. «Estás mintiendo. Félix y yo solo tuvimos una pequeña discusión. Tú aprovechaste eso, maldita. Nos hemos reconciliado, y aún te sigues aferrando a él. Eres una puta. Tú. Serena». Félix se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. «Llama a Victoria». Me quedé congelada, mirando a los dos. Isaye se debatía tanto que Félix casi tuvo que sostenerla en sus brazos. Su rostro, retorcido de despecho, no mostraba remordimiento, solo una satisfacción enferma. Me di vuelta, tomé mi teléfono y me metí en la habitación, luego cerré la puerta con fuerza. Victoria dijo que venían de camino y me pidió que no provocara a Isaye. No respondí y colgué el teléfono. Afuera, Isaye estaba gritando histérica, lo que pronto se transformó en súplicas, un fuerte contraste con su furia anterior. Y Félix permaneció en silencio. Luego, Isaye comenzó a descontrolarse nuevamente. No supe cuánto tiempo pasó, pero finalmente, su familia llegó. Después de un alboroto, todo afuera quedó en silencio. Cuando abrí la puerta y salí, Félix estaba sentado en el sofá, cubriéndose la cara de agotamiento. Levantó la vista cuando oyó el sonido. Forzó una sonrisa que era más dolorosa que el llanto, diciendo, «Esposa, lo siento». Mi corazón se rompió. Me acerqué para abrazarlo, pero todo lo que pude ofrecer fue un abrazo. No pude encontrar palabras de consuelo. Pensé que la locura de Isaye ya era mala, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Y esto era solo el principio. La próxima vez que vi a Isaye fue en la oficina. Victoria estaba con ella. Ya no tenía la misma actitud viciosa, solo una sensación abrumadora de desesperación. Pero le tenía miedo. Lo admito, le tenía miedo. Félix seguía protegiéndome. «Victoria, ¿qué está pasando?» Isaye nos miró, temblando ligeramente, pero esta vez no explotó. Victoria dijo, «No te pongas nerviosa. Isaye solo quiere hablar con Serena».
Félix se negó. Si hay algo, que me lo diga a mí. Esto no tiene nada que ver con Serena. Victoria ignoró a Félix y me miró. Serena, ¿qué piensas? No importa lo que fuera, evitar el problema nunca resolvería nada. Si Isaye podía hablar conmigo tranquilamente, yo estaba dispuesta a escuchar. Félix me tiró hacia atrás. Sonreí y le aseguré que estaba bien. Félix se dio a regañadientes. Pueden hablar, pero yo tengo que estar allí. Victoria no objetó. Isaye, ¿qué quieres decirme? Isaye me miró con ojos suplicantes. Serena, por favor, devuélveme a Félix. Eres tan maravillosa, puedes encontrar a alguien mejor que Félix, pero él es todo lo que tengo. La miré seriamente. Isaye, el amor no es algo que yo te pueda dar solo apartándome. Deja a Félix. Tu obsesión con él no es normal. Nunca hubo amor entre ustedes dos. Estás mintiendo. La voz de Isaye se volvió aguda de repente. Isaye. Victoria advirtió. Isaye apretó los puños, sus ojos hinchados de lágrimas, negando con la cabeza. No, Félix me querrá. Al principio estuvo dispuesto a intentarlo. Fue culpa mía que se fuera. Se giró hacia Félix. Félix, cambiaré. No haré las cosas que no te gustan. No me dejes. Luego me miró a mí nuevamente y dijo, Serena, te ruego, por favor devuélveme a Félix. Si te vas, Félix volverá a mi lado. Ya me ha prometido casarse conmigo, no puedo vivir sin Félix. Por favor, devuélvemelo, te daré todo lo que quieras. Isaye, la interrumpí, Félix es una persona viva. Él tiene derecho a elegir con quién quiere estar. Lo que estás haciendo lo matará. Lo amo. Isaye se subió la manga, mostrando cicatrices grotescas en sus muñecas. Algunas estaban viejas, costrosas, mientras que otras aún estaban frescas, supurando un tono rojo. Pero el rostro de Isaye estaba lleno de orgullo, como si esas cicatrices fueran medallas de honor. Puedes morir por Félix. Tú no puedes, pero yo sí. La única persona en este mundo que puede morir por Félix soy yo. Lo amo más que tú. No hay nadie más en este mundo que lo ame más que yo. Por sus palabras, por su estado, supe que no podía comunicarse de manera normal. Pero aún así intenté luchar. Isaye, lo que estás haciendo no es normal. Estás enferma, necesitas ayuda. Pero Isaye no parecía escucharme. De repente corrió hacia mí. Félix rápidamente me tiró hacia atrás. Pero Isaye no hizo ningún movimiento agresivo. En cambio, se arrodilló sin dudar. Todos nos congelamos. Pero Isaye parecía ajena a todo. Se arrodilló en el suelo, inclinando la cabeza, repitiendo oraciones. Serena, por favor, devuélveme a Félix. Sin él no puedo vivir. Me moriré. Sálvame, ten piedad de mí, devuélveme a Félix. Sí, estoy enferma, pero Félix es mi medicina. Sin él, me moriré. No puedo vivir sin él, me moriré. Su cabeza seguía inclinándose hacia el suelo. Tud. 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 El aire se sentía pesado, sofocante. Félix apretó mi mano con fuerza, el dolor era agudo. Finalmente, Victoria reaccionó. Corrió a levantar a Isaye. Pero Isaye seguía suplicando, humilde pero indignada. Victoria la abrazó con fuerza. Sus ojos ardían de ira mientras me miraba. ¿Estás satisfecha ahora, Serena? Tú eres la cuerda, ¿por qué molestarte en discutir con una persona enferma como Isaye? Incluso si rompes con Félix, aún puedes vivir tu vida. ¿De verdad quieres obligar a alguien a morir por tu llamado amor? Victoria. Félix gritó, intentando detenerlo. Yo me adelanté, poniéndome frente a él. Victoria, estás siendo irracional. Aunque rompiera con Félix. Serena. Félix me llamó. Aprieté su mano y continué, aunque rompiera con Félix, eso significa que él tiene que dedicar toda su vida a Isaye. También es una persona.
No puedes respetarlo. Él merece vivir su vida, tener una vida normal. Él no le ha hecho nada malo a Isaye. Tuvieron una relación normal, rompieron normalmente, se acabó. Isaye necesita un médico, no a Félix. Y yo no lo dejaré. Realmente creía que no lo dejaría. Nos amábamos, pero nuestro amor estaba siendo obstruido. Afrontaríamos los desafíos juntos. Todo pasaría. Esa noche, Félix me abrazó fuertemente, como si intentara fusionar su cuerpo con el mío. Nos dimos calor mutuamente, ardiendo con deseo y conexión. Capítulo 13. Pero había pasado por alto algo que Isaye había dicho. Ella había dicho una vez que podría morir por Félix. Me llamó, diciendo, estoy en el tejado del edificio de tu empresa. Si no me devuelves a Félix, me tiraré. Llamé a la policía. La policía y los camiones de bomberos llegaron rápidamente. Isaye estaba sentada, de espaldas al imponente edificio. Llevaba un simple vestido blanco y maquillaje ligero, balanceando suavemente los pies, con una sonrisa serena en su rostro. En ese momento, parecía estar en paz. Extendió la mano hacia Félix y dijo, Félix, abrázame. Isaye, baja. No hagas un escándalo. La voz de Félix estaba ronca, como si le apretaran la garganta. Isaye negó con la cabeza. Si rompes con Serena, bajaré. Isaye miraba fijamente a Félix, yo miraba a Félix, y todos los demás también lo observaban. Félix guardó silencio. Un oficial cercano le dijo a Félix en voz baja que intentara convencerla de bajar. Todos miraban a Félix con ojos llenos de esperanza. Todos lo presionaban para que cediera, pero yo no podía sostener su mano y decirle que no lo hiciera. Seguía esperando una respuesta. Finalmente, Félix dio un paso adelante y extendió la mano hacia Isaye. Dijo, baja, te lo prometo. Isaye sonrió brillantemente, como una mariposa que vuela hacia los brazos de Félix. Ella me miró, sus ojos llenos de victoria y satisfacción. ¿De verdad se tiraría Isaye? No lo sabía. Pero sabía que ella estaba segura de que Félix no le daría la oportunidad. Era un punto muerto. Capítulo 14. Cuando Félix regresó, ya era temprano en la mañana. Habían pasado 16 horas desde que convenció a Isaye de bajar. En esas 16 horas, no me había enviado ni un mensaje ni llamado ni una vez. Al igual que hace 2 años. Sentada en la oscuridad, de repente entendí la impotencia de Félix. En una situación como esta, en un escenario como este, ¿qué podría decir? Explicar. ¿O pedir perdón? Ambas opciones parecían tan pálidas e impotentes. Le dije a Félix, rompamos. Félix resistió mis palabras, forzando una sonrisa. ¿Tienes hambre? ¿Qué tal si te hago unos fideos? Lo miré. Félix, hoy no es la primera vez, y no será la última. Él no podía quedarse ahí sin hacer nada. Y yo no podía seguir tolerando que mi novio, o futuro esposo, abrazara y consolara a otras mujeres, aunque estuviera enferma. Félix se arrodilló ante mí, sosteniendo mi mano, y dijo, Serena, dame un poco más de tiempo. Lo arreglaré. Espérame, ¿está bien? Félix lucía agotado, sus ojos hinchados y ojerosos. Me miraba con ojos suplicantes. Admito que me suavicé. En este momento, aún lo amaba profundamente. No podía ignorar su dolor. Incluso quería decir, Félix, escapemos juntos. Pero sabía que era imposible. Ya no éramos niños. Teníamos la capacidad de sopesar los pros y los contras, de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Solo pude decir, Félix, esta es la última vez. Han pasado 2 años desde que Félix y Isaye rompieron. En esos 2 años, la obsesión de Isaye por Félix solo se había intensificado. Así que ahora, ¿qué podía hacer Félix? No sé si Félix agregó nuevamente a Isaye a sus contactos. No investigué ni le pregunté sobre eso. Pero sabía, no podía traerme a mí misma a tocar su computadora. Félix lo notó. Dudó en hablar,
pero al final no dijo nada. Sabía que cada noche, después de que yo me quedaba dormida, él iba al balcón a hacer una llamada. Pensaba que yo estaba dormida, pero no lo estaba. Me quedaba allí en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, hasta que él regresaba, oliendo a calor veraniego y humo de cigarro. Los dos estábamos miserables. Éramos como camellos cargados de pesos, esperando la última gota. Pero cuando llegó, no fue una gota, fue una bayoneta. Cuando todos en la empresa empezaron a mirarme con ojos extraños, supe que algo había sucedido. Se publicó un artículo en el grupo interno de la empresa. Se trataba de mí. Más precisamente, el artículo hablaba sobre mi salida de mi antigua empresa. Decía que había sido la amante de mi jefe, solo para ser expuesta por su esposa y echada de la empresa. Exigí un paquete de indemnización enorme de mi jefe, pero se negó. Así que denuncié a mi antigua empresa por evasión de impuestos. Ahora, en mi nuevo trabajo, no he cambiado mis maneras. Como la tercera persona, he saboteado la relación de Félix con su novia, casi llevándola al suicidio. Al leer este artículo, de repente me sentí aliviada. Así que esto es lo que me esperaba. Félix inmediatamente dio un paso adelante para aclarar: esto es falso. Solo concéntrate en tu trabajo. En realidad, no todo es falso, le dije a Félix. Félix frunció el ceño: Serena, yo me encargaré de esto. No te preocupes. Le dije: recuerdo cuando llegué, me preguntaste por qué. Félix estaba confundido, pero asintió. En ese momento, Félix me dijo: eres destacada tanto en educación como en habilidades laborales. Podrías ir fácilmente a una empresa más establecida con mejores perspectivas de desarrollo, pero elegiste trabajar aquí en esta pequeña empresa como contadora. Dijo: tenía curiosidad, ¿qué te hizo elegir esto? ¿Qué le había dicho entonces? Creo que le dije que quería cambiar de ambiente y tomarme un descanso. Félix lo malinterpretó y dijo: entiendo. Estás sanando de un corazón roto. Me reí suavemente, diciéndole que estaba sobrepensando las cosas. Mirando a Félix, le dije: lo que dijo Isaye es parcialmente cierto y parcialmente falso. Sí, denuncié a mi antigua empresa por evasión de impuestos. Pero lo falso es que mi jefe intentó mantenerme como su amante, y lo rechacé. Le pregunté: ¿me crees? Félix me abrazó. Me sostuvo fuerte y dijo con urgencia: no te preocupes. No tienes que explicarme todo. Te creo, por supuesto, te creo. Pero yo no te creo. Me separé del abrazo de Félix. Félix me miró sorprendido. Le pregunté: ¿qué planeas hacer con esto? Félix dijo: lo aclararé, incluida mi relación con Isaye. ¿Y qué hay de Isaye?, le pregunté. Félix dudó y dijo: ya la eché del grupo. No podrá unirse de nuevo. Aunque ya tenía la respuesta en mi corazón, escuchar a Félix decirlo en voz alta todavía me dejó decepcionada. Dije: es bastante ridículo. El suicidio debería ser la última opción cuando alguien está completamente desesperado, pero Isaye lo ha convertido en una herramienta para manipularte. Honestamente, si hubiera visto este artículo hace 2 años, me habría devastado. Pero hoy, 2 años después, ya lo he superado. Félix, realmente te agradezco. Apareciste en mi vida cuando estaba perdida y sin esperanza. Gracias a ti, he encontrado una mejor versión de mí misma. Pero Félix, no puedo seguir caminando por este camino contigo. Esta situación me ha hecho dar cuenta de algo: no importa lo que haga Isaye, nunca será responsable porque se la considera enferma. Sigues diciendo que lo manejarás, pero ¿qué significa eso? Explicar. Suprimir. Pero, ¿y la causa raíz? Nunca pensaste realmente en cómo lidiar con ella. Porque está enferma, sigue cediendo, y eso significa que yo también debo seguir retrocediendo. Ella me insulta y no puedo responder. Ella me calumnia y no puedo denunciarlo. Ella amenaza con suicidarse y tengo que escucharte entregarme. Félix, ¿sabes cuál es la parte más triste? El rostro de Félix se puso pálido. Continué:
lo más triste es que ninguno de ustedes pensó en resolver el problema desde su raíz. La consienten sin límites, usando su enfermedad como carta libre para todo. Pero no soy como tú. No puedo aceptar esto. Así que ya la denuncié a la policía. Aunque no sea difamación, aunque solo sea una advertencia, le voy a dar una lección. Finalmente, Félix, rompamos. Al día siguiente de romper con Félix, él se mudó de nuestra casa compartida. Esta casa fue una que ambos pagamos como entrada. Cuando nos mudamos a esta ciudad, Félix alquiló un lugar, mientras yo vivía con mis padres. Después de 6 meses juntos, Félix sugirió vivir juntos. Dijo que quería comprar una casa. Antes de que comenzáramos a salir, él no había considerado comprar una casa porque esta ciudad no le daba un sentido de pertenencia, y no quería echar raíces aquí. Pero ahora quería un hogar para los dos. Tal vez fueron sus dulces palabras, o tal vez lo amaba demasiado. Acepté. Pero no acepté que él comprara la casa solo. En su lugar, saqué todos mis ahorros, aunque no eran mucho, solo lo suficiente para cubrir la mitad de la entrada. Al principio, él no estaba de acuerdo. Pero le dije que yo también necesitaba un sentido de pertenencia. Así que compramos juntos un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Después de que sugerí romper, lo más difícil fue esta casa. Propuse venderla o que él me comprara. Después de todo, sus ingresos siempre fueron más altos que los míos. Él podría comprarme, pero yo no podía hacer lo mismo por él. Pero Félix se negó. Dijo, me mudaré. Puedes comprarme. Le dije que no tenía ese tipo de dinero. Él dijo que no era urgente, que podríamos pagar en cuotas. Hablé débilmente, Félix. Félix dijo, este lugar lo decoraste tú. No quieres dejarlo atrás. No quería irme. Claro que no quería. Esta casa, desde el zapatero en la puerta, hasta el jarrón en la mesa, los cuadros en las paredes, los imanes en la nevera, las cortinas, las sábanas de la cama, las fundas del sofá, todos eran mis preferencias. Pero sabía que Félix no solo se preocupaba por mi apego a la casa. Esperaba que me quedara en esta ciudad por ella. Temía que si me iba, también dejaría la ciudad. Así que cuando sugerí romper, él me dijo, Serena, espera por mí. Me encargaré de todo, y luego te encontraré. Empezaremos de nuevo, ¿de acuerdo? No pude darle una respuesta definitiva. Admito que cuando sugerí romper, mis sentimientos por él no habían desaparecido en absoluto. Pero, ¿qué pasaría después? Después de cortar lazos. No sabía cómo cambiarían mis sentimientos. Tampoco quería quedarme atada a este lío. Lo único que pude decirle fue, Félix, voy a empezar una nueva vida. No te esperaré. Félix permaneció en silencio durante un largo rato, y finalmente dio una débil sonrisa. Está bien, no me esperes. Me encargaré de todo, limpiaré mi desastre, y luego vendré a buscarte. Pasé una semana terminando mi trabajo y renuncié oficialmente a la empresa. Cuando me iba, Félix quería despedirme, pero me negué. Sonrió amargamente, solo te estoy despidiendo. Señalé al otro lado de la calle, donde Isaye estaba de pie. Por alguna razón, no se acercó, pero su mirada hacia nosotros estaba llena de hostilidad. Dije, no hay necesidad de crear problemas ahora. El rostro de Félix se oscureció. Me fui sin mirar atrás. Detrás de mí, el pasado y todas sus disputas ya no eran mi preocupación. Después de renunciar, no me apresuré a buscar otro trabajo. En su lugar, pasé 2 días en casa durmiendo, y luego empacé mi maleta y me fui de viaje. Fui a Dalí y me registré en una casa de huéspedes, quedándome dentro todo el tiempo. No soy alguien que disfrute viajar. Comparado con la alegría de explorar nuevos lugares, el agotamiento del viaje pesa más sobre mí. Pero necesitaba un cambio de entorno para resetearme. Al tercer día de estar allí, la dueña del hospedaje tocó mi puerta. Era una mujer muy hermosa, y me entregó una bandeja de frutas antes de sugerir suavemente, hay una fiesta con fogata afuera. Sal y échale un vistazo.
Nada es insuperable. La miré confundida. Más tarde supe que ella estaba preocupada de que hubiera ido allí para acabar con mi vida. Dijo que me veía completamente desanimada, nunca salía de la habitación, y eso la asustó tanto que estuvo a punto de llamar a la policía. Le dije que solo estaba cansada. ¿Me crees? Ella se rió, claramente no convencida. Pero después de su persuasión, finalmente salí de la habitación. Esa noche, lo pasé muy bien. Al ver las sonrisas en los rostros de todos, sentí como si estuviera saliendo del barro. El séptimo día en Dalí, a la 1 de la madrugada, Félix me llamó. Pero antes de que pudiera contestar, la llamada terminó. Miré la llamada perdida, pero no la devolví. Me recordó ese mensaje de hace 2 años, el que fue retirado. Fue su cobardía. ¿Y esto? Elegí interpretarlo como su retiro. Me sentí profundamente triste. No dormí ni un solo segundo. Por la mañana, viendo salir el sol sobre el lago Erai, de repente me sentí en paz. Después de regresar de Dalí, rápidamente encontré un trabajo. El trabajo no era agobiante, y tenía un horario regular de 9 a 5, al que me adapté rápidamente. Un nuevo entorno, nuevos colegas, y nuevas relaciones, no fue tan difícil como esperaba. En cuanto a Félix y Isaye, supe algo. Aunque no tenía a nadie a quien preguntarle directamente, donde hay gente, hay rumores. Oí que Isaye había intentado suicidarse 2 veces más. La primera vez, se cortó las muñecas, y Félix lo ignoró. La segunda vez, se tiró de un edificio. Tengo que admitir que Isaye es valiente. Cuando se tiró, realmente lo hizo. Aunque la atraparon con un cojín inflable, aún sufrió una conmoción cerebral. El incidente incluso llegó a las noticias. En las fotos, Félix extendía su brazo hacia ella, su rostro lleno de terror y desesperación. Miré la fecha, Félix me había llamado a la mañana siguiente. Cerré la página web, y mi amiga me miró, sorprendida. ¿No vas a reaccionar? Le dije, deberías alegrarte de que no reaccione en absoluto. Mi amiga pensó por un momento y asintió. Supongo que tienes razón. Medio mes después, un día después del trabajo, vi a Félix abajo. Era la primera vez que nos encontrábamos desde que rompimos. Había perdido mucho peso, su rostro estaba demacrado, y las ojeras debajo de sus ojos eran peores que nunca. Dijo, Isaye y yo tomamos fotos de boda. Me miró fijamente, como si esperara leer algo en mi rostro, pero era obvio que estaba decepcionado con el resultado. No es que no me moviera. Es que ya lo sabía antes de que llegara. Un ex compañero había publicado un vídeo corto en sus redes sociales. En él, estaban Isaye con un vestido de novia y Félix con un traje. Había escrito, «Felicidades, jefe». Fue una publicación mal cronometrada porque Félix no había publicado nada él mismo. No se necesitaba mucho para darse cuenta, era obra de Isaye. Quería que yo lo viera. Félix dijo, no me voy a casar con ella. Tomarse fotos de boda fue una condición para que ella aceptara tratamiento. Lo miré con frialdad. No sabía si él realmente no entendía, o si estaba demasiado atrapado en la situación. Félix, ¿no te has dado cuenta de que todo va exactamente como Isaye quiere? Cada paso que cedes solo la hace más exigente. Félix de repente apretó la colilla del cigarro con sus dedos. Me sorprendí y rápidamente abrí su mano. Pero aún así, su palma se quemó. ¿Qué estás haciendo? Vas a empezar a copiar a Isaye. Gruñí. Félix me tiró hacia sus brazos. Pero Serena, ¿qué hago? Dime, ¿qué debo hacer? Está en juego una vida. Si ella muere por mi culpa, ¿qué hago? La sensación de impotencia me invadió de nuevo. Serena, por favor, sálvame, te lo ruego, sálvame. Lentamente empujé a Félix hacia atrás. Vete, le dije. Félix se fue. Detrás de mí estaba su figura que se alejaba. Al final, estábamos caminando en direcciones opuestas. No pude salvarlo. Solo podía salvarme a mí misma.
Capítulo 17. Parecía como si Isaye y Félix hubieran desaparecido de mi vida. Mi vida volvió a su estado tranquilo. Más tarde conocí a alguien, alegre, soleado, y me persiguió con pasión. Incluso cuando lo rechacé, no guardó rencor. Le dije que no estaba lista para comenzar una nueva relación. Él dijo que estaba bien, que me seguiría persiguiendo de todos modos, y cuando estuviera lista, él sería el primero. Pero las mujeres siempre somos emocionales, y cuando alguien te da su amor incondicionalmente, tu corazón se suaviza lentamente. Le dije que esperara por mí mientras confirmaba algo. Contacté a Félix. Era el segundo año desde que rompimos. Él y Isaye seguían enredados. Félix aceptó verme. Al verlo nuevamente, supe que lo había superado. Y Félix parecía haberlo anticipado. Su mirada estaba llena de tristeza. Me preguntó, ¿has venido para despedirte de mí? Asentí. Félix, espero que te mejores. Félix sonrió amargamente y negó con la cabeza. Abrió los brazos. ¿Un último abrazo? No pensé que fuera necesario. Pero antes de que pudiera rechazarlo, Isaye corrió hacia nosotros. Levantó la mano, lista para bofetearme, pero fue detenida por una mano grande. No era Félix, era él. Félix apartó a la gritando Isaye. Y yo me quedé allí, mirándolo. Le dije, ¿me has estado siguiendo? Su rostro se puso pálido, y se apresuró a explicarse. Dijo que no era intencional, que solo estaba preocupado. Temía que pudiera reavivar algo con mi ex. Dijo que estaba listo para irse cuando Félix abrió los brazos. Dijo que, si esa era mi decisión, me respetaría. Suspiré. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Habló con confianza. ¿Cómo podría ver a alguien golpearte? Le dije, ¿no tienes miedo de que sea, como ella dijo, la tercera persona rompiendo una relación? Él puso los ojos en blanco. No tengo ojos. No puedo ver. Tengo que escuchar lo que otros dicen. Sonreí y me lancé a sus brazos. Se congeló, su corazón latiendo rápido. Le dije, estoy despidiéndome del pasado. ¿Estás listo para comenzar conmigo? El fin.